el Auditorio Manantiales de Vida Eterna Cartago, en unión con radiomanantiales.org, tiene el gusto de presentar el mensaje de la Palabra de Dios a cargo del pastor Ronald Garita y sus invitados. Hacemos énfasis en que este mensaje es tomado de las reuniones dominicales en el Auditorio Manantiales de Vida Eterna. Esperamos les sea de mucha bendición. Bien, estamos hablando, hermanos, acerca de los beneficios del sufrimiento. Se pudiera titular también el poder del sufrimiento, porque el sufrimiento genera poder. Y no quisiera iniciar sin recordarles que usted y yo estamos viviendo en una época donde la Escritura dice que los tiempos son malos, donde la Escritura dice que los tiempos son difíciles, y que esto incluye no solamente la maldad que se aumenta en el contexto de las ciudades, de los países, sino que al decir que los días, estos últimos días son días malos, es porque vientos fuertes, tempestuosos están golpeando la iglesia del Señor, y son vientos de doctrina, vientos que son difíciles, o enseñanzas que son difíciles de discernir si son correctas o no. Precisamente en eso estriba el veneno. El veneno es que los abuelos o la gente de antes que envenenaba perros tomaban una masa grande, dígase un pedazo grande de salchichón, y solamente le ponían un 1% de veneno. Eso es lo que basta, hermanos, para matar. Un 1% en un 99% de masa. Y estos son tiempos difíciles, donde han venido muchas enseñanzas que no son las enseñanzas que el Espíritu Santo quiere que nosotros recibamos para nuestro crecimiento. Yo no quisiera ser muy enfático, porque a veces pareciera que quizás su pastor está como tirando pedradas y refiriéndose a algunos pastores o algunos ministros que están casados con enseñanzas falsas, como la falsa enseñanza del positivismo y la falsa prosperidad. Es una falsa enseñanza, triunfalismo, que simplemente lo que genera en muchos cristianos, o por lo menos en la masa del pueblo de Dios, es debilitamiento y es deserción. Cuando se ha llegado al Evangelio porque se le han ofrecido un montón de cosas a las personas, y viene la prueba, viene la dificultad. Jesús habló de esto cuando habló acerca de los suelos, ¿verdad? Y la semilla que era plantada en los suelos. Cuando viene la dificultad, muchos, hermanos, van a disertar, porque esta no es la enseñanza correcta. Incluye el seguir a Jesús después de una corona eterna de vida, incluye recibir una cruz en las manos. Jesucristo dijo las siguientes palabras: si alguno quiere ser mi discípulo, 2 pasos voluntarios a tomar: niéguese a sí mismo, o sea, no es como yo diga, es como Dios diga. Y el otro paso es: y tome su cruz y sígame. Decíamos el domingo pasado que la cruz es el simbolismo del terror más grande que podía estar en la mente de un ciudadano en el tiempo de Jesús. Hace 21 siglos, la cruz era el entorno donde mayor terror podía tener una persona. Es por esto que Cicerón, un escritor del siglo I, escribió a los ciudadanos de Roma las siguientes palabras: lejos esté de un ciudadano romano tener en su mente la terrible verdad de la cruz. Roma, este imperio, sometía a la gente y ponía ejemplos, como cuando dijo Pilato: escriban
encima de esa cruz de ese hombre, en 3 idiomas: este es el rey de los judíos. Esa era una escritura despectiva, una escritura de humillación, como Roma diciendo: ustedes quieren saber si hay un rey diferente a César, vean al rey de los judíos lo que le pasó. Ese llevaba el propósito. Este INRI, usted que es traducido, quiere decir Jesús Nazareno, rey de los judíos, llevaba como propósito eso. La cruz, hermanos, que es un simbolismo otra vez de sufrimiento. Y entonces yo quisiera replantear otra vez lo que Pedro dice con otras citas bíblicas y con algunos aspectos del valor que se adquiere. Muchas veces, aunque a usted le suene esto paradójico, la bendición de la prueba, la bendición de la crisis, a veces la bendición del sufrimiento. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21, por favor, al versículo 23. Hoy vamos a tocar 4 valores que aparecen en esta escritura que se adquieren. Un valor mineral en nuestra tierra, un valor mineral: oro, plata, diamantes, es un valor. Un valor humano: honradez, honestidad, lealtad. Valores, hermanos, son cosas que se ganan. Y mire lo que Pedro dice acerca de esto: pues para esto fuimos llamados. Diga: yo fui llamado para esto. Mire que el modelo es Jesús, hermano. No es que Jesús no pasó esto, el modelo es Él. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. O sea, Pedro lo que está diciendo es que yo fui llamado muchas veces para padecer, porque Cristo también padeció. Ahora ve lo que dice: dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La dinámica más sencilla de esto es que yo ponga a mi hija menor que mí detrás mío y yo vaya adelante en la arena mojada, en la playa, y yo vaya haciendo una huella, y que mi hija, para seguir mis pisadas, tiene que exactamente poner sus pies donde yo ya los he puesto. Pedro dice: mire, usted no pretenda hacer un camino diferente, usted tiene que poner los pies donde ya Jesús pisó, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ok, ponemos como base que Jesús es el ejemplo de sufrimiento. Ponemos como base que yo tengo que poner mi pie donde ya Él lo puso. Y si participamos del sufrimiento, mire lo que dice el 4:19, siempre en la primera carta: de modo que los que padecen, léalo usted conmigo, porque esto no puede rimar a las falsas enseñanzas del triunfalismo. De modo que los que padecen, ¿qué dice? Según la voluntad de Dios. Pedro está diciendo que la voluntad de Dios regularmente es el padecimiento. Recuerden lo que leímos, se van cumpliendo en todos los hermanos y en todo el mundo. Los que padecen, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, debe ser nuestra actitud: encomienden sus almas al fiel Criador y haga el bien. Diga conmigo: Dios es fiel. No crea que porque usted está en ese sufrimiento, que porque usted está en esa prueba, que está en esa dificultad, ya las cosas al Señor se le escaparon de las manos. No, aunque usted no lo entienda. ¿No entiende ese caballero que él quedó náufrago sin quererlo? Obvio, un náufrago no busca. Quedó en una isla, ¿verdad? Como la película esta, Tom Hanks, Náufrago. Y él llega a la playa, salvó su vida, agradecido con Dios. Trata de buscar cuatro palos y trata de esgajar algunas ramas del árbol de cocos
para tratar de hacerse un techo. Él no puede hacer esto porque no tiene herramientas, ni eso tiene en ese momento. ¿Cuánto decía este caballero? Un cuchillo, cualquier cosa, no tiene nada, no hay una lata, no hay nada. Y entonces sube a un acantilado escarpado alto y con sus dedos ensangrentados logra despegar una roca filosa. Imagínense el trabajo que implica después venir y tratar con aquella roca filosa, desgajar algunas ramas del árbol de pipa. Y posteriormente, después de muchos días de luchar para mínimo tener un techo donde pernoctar y guarecerse del sol ardiente, de pronto tiene 4 palos y un techo. Dice: Señor, en medio de sufrimiento, en medio de la dificultad, en medio de esta crisis, yo te doy gracias por este techo. Ahí dormía durante las noches a la orilla de un pequeño fuego. Ahí se quedaba dormido por periodos durante días calurosos, calientes. Aquella sombra servía para paliar un poco su dolor, su sufrimiento. Pero de pronto un chasquido, como si estuvieran volando mariposas o padrecitos, decimos nosotros, estos animalitos, lo despierta, hermanos, y se da cuenta que la temperatura ha subido. Y cuando vuelve a ver, no sabe por qué, no sabe de dónde vino el fuego. Y entonces, hermanos, en menos de un minuto aquel techo se consumió por el fuego. Y este hombre revienta en llanto y comienza a decirle: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué si tanto me costó esto? Tanto estoy sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no, es tanto ese por qué, hermanos, que se tira, mete sus dedos maltratados en la arena y empieza: Señor, ¿por qué? En humillación, decirle: ¿por qué? Después de tanto sufrimiento, perder mi familia, de estar aquí solo en esta isla. Acontece así. El hombre lloraba, hermanos, con su rostro metido en la arena. Y de pronto él siente una presencia en medio de la oscuridad. Sus ojos siente una presencia y levanta su rostro lleno de arena por las lágrimas. Una combinación ahí de, usted sabe, ¿verdad?, con arena y lágrimas. Y ve a un caballero esbelto, 2 metros después de donde él está. Y le dice: caballero, si usted no nos hubiera hecho señales de fuego, no lo hubiéramos visto. Estamos pasando a 15 millas náuticas dentro de la mar y hemos visto sus señales que usted está pidiendo ayuda. Aquí estamos para rescatarle. En medio de la dificultad pasan cosas como estas que no entendemos. Este hombre estaba: ¿por qué? ¿Por qué? Y la Biblia nos enseña que hay valores que se adquieren por la crisis. Vea quién diría: gracias a Dios porque estoy preso. Uy, qué rico. ¿Quién diría eso, hermanos? Tiene que ser una persona masoquista. Vea lo que el apóstol Pablo dice a los filipenses, hablando acerca de sus prisiones, que ni siquiera está preso, mis hermanos, por un delito. Pablo está preso por causa del evangelio. Miren lo que dice los Filipenses 1:12, por favor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo está diciendo que su crisis está generando en la vida de sus discípulos, hermano, tesón. Está generando su crisis en medio del pretorio, en medio del complejo romano de dolor, de ofensa de los presos. Está generando en medio de eso algo bueno. Diga conmigo: algo bueno ha de salir de la prueba. Sí, hermanos, y aquí hay 4 valores que yo quiero mencionar rápidamente. Vamos a ir también ahí a la misma carta, en la primera carta, en el capítulo, vamos a ver, en el capítulo, déjeme un momento por favor, 4, ahí en la primera carta,
capítulo 5, perdón, versículo 6. Pedro dice: humillaos pues, 1 Pedro 5, 6 al 11, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo, grabes esto en su espíritu, sabiendo que los mismos padecimientos se va cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ojo acá: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. 2, Él mismo os afirme. 3, Él mismo os fortalezca. Y 4, Él mismo los fortalezca. Y termina con una doxología: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ve el primer elemento, la primera actitud que se debe tener, hermano, en medio de la crisis, en medio del sufrimiento. La primera actitud que se debe tener no es una actitud de reclamo, debe ser una actitud de humillación. Por eso Pedro dice, abriendo el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La humillación en el ser humano es necesaria, hermano. En nuestras vidas la humillación es necesaria. Déjeme decirle que sin humillación no hay exaltación. La independencia, la arrogancia y la prepotencia solo nos aparta del propósito de Dios para nuestras vidas. Bien dice la Escritura que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Si usted está en alguna dificultad, si a usted lo han desengañado, o lo han engañado más bien en otro lado, prometiéndole un montón de cosas, y usted vuelve a ver la realidad de su vida, la realidad de sus seres queridos, y usted, antes de tener un montón de cosas positivas, siente que el mundo se le ha venido encima, no crea que es que Dios es malo, no crea que Dios ha perdido el control. La puerta muchas veces de la crisis genera en nosotros, hermanos, que seamos sensibles a la humillación. Salmo 119, 71 dice las siguientes palabras: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus mandamientos. La humillación debe ser la primera actitud que nosotros, hermanos, debemos de tener cuando usted y yo estamos siendo, hermano, presionados por la lucha, por la prueba, por el sufrimiento, por la injusticia. Pedro nos exhorta a revestirnos de humildad. Yo quise investigar, porque antes de entrar a los 4 puntos o los 4 valores que adquirimos, quise investigar un poquito acerca del contenido de este llamado: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. En alguna otra parte Pedro dice que nos revistamos de humildad. Literalmente, esta palabra humillación o revestirse de humildad viene del verbo griego enkombustai, así como suena. Significa envolverse en el encomboma. Pastor, ¿qué son esas palabras? Esconectai significa envolverse en el encomboma. ¿Qué es el encomboma? ¿O qué era en el tiempo de Jesús el encomboma? Era un vestido corto, propio de los esclavos, hermanos. Cada persona que tenía un vestido corto, así usted lo ve tal vez en las películas, como los esclavos tenían que correr a hacer el servicio a sus señores con un vestido corto. Usted estaba hablando de un esclavo. Las personas, hermano, elocuentes, los ricos, tenían vestiduras largas. El encomboma era un vestido corto, propio de los esclavos, el cual se amarraba por los costados por un nudo. Esto fue lo que hizo Cristo precisamente en la última cena. Se humilló, hermanos, ante sus discípulos. Dice la Escritura que tomando una toalla se ciñó su vestido como un esclavo. Se amarró la toalla indicando que él era como un esclavo, y lavó los pies de sus discípulos. Usted y yo tenemos, número 1, para poder adquirir estos valores de los que más adelante vamos a hablar, que son 4, tenemos que humillarnos, hermanos.
vivir una vida de humillación. La teología del triunfalismo llama, hermano, a la arrogancia. Mira qué triste, hermanos, es llegar a una reunión y que los pastores, hermanos, estén en los parqueos mirando dizque con esta teología a ver cuál tiene el mejor carro, hermano, con arrogancia y prepotencia. Y entonces, hermano, ofreciéndole a las ovejas un montón de cosas, hermano, el fin por el cual, cómo ellos compraron ese carro, fue por lo que recolectaron, hermano, con estas falsas enseñanzas del triunfalismo. Y yo no puedo a usted hablarle otra cosa que no sea lo que dice la Escritura. Dice: humillaos pues, y otro término que usa, bajo la poderosa mano de Dios, ahí en el versículo 6. La expresión poderosa mano expresa toda la omnipotencia, expresa toda la omnisciencia, expresa toda, hermano, la omnipresencia de nuestro Dios para obrar, escuche bien, sus perfectos propósitos en nuestras vidas, aún en medio del sufrimiento. O sea, a Dios no se le perdió el control cuando no se sabe de dónde brotó una chispa y se encendió, hermanos, la única posesión que tenía ese náufrago. Dios, más bien, en medio de lo que parecía crisis, estaba abriendo un espacio de salvación por medio del barco que pasó 15 millas adentro en la mar. Las frases de aliento que preceden a esta escritura, expresadas por el apóstol Pedro, denotan que Dios, el Dios de toda gracia, tiene para nosotros planes maravillosos. Santiago dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es el creador del mal. Dios no es el creador de los problemas, de las dificultades. Ya hemos dicho que esto es el resultado de la caída del ser humano. Pero alguien sí dijo que Dios, hermano, puede usar líneas torcidas, sea sufrimiento, sea imperfección, para escribir propósitos, hermano, rectos, derechos, en medio de líneas torcidas. Dios va a aprovechar su poderío, su gracia, va a aprovechar su omnisciencia. Omnisciencia es toda la ciencia. Todo el conocimiento de Dios va a ser aprovechado en medio de la crisis para sacar de usted una mejor persona, aunque usted no lo entienda. Y aquí estas frases denotan eso. Pedro dice acá en la Nueva Versión Internacional, para empezar a hablar de esos 4 valores: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, habla de sufrimiento, Dios mismo, dice Pedro, Dios mismo, Nueva Versión Internacional, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, número 1 dice, los restaurará. Perfecciones, dice Reina Valera, que dice los restaurará, Nueva Versión Internacional. Número 2 dice, los hará fuertes. 3, los hará firmes. Y 4, los va a establecer. Entonces esos 4 elementos o esos 4 valores, hermanos, no van a salir si no hay lucha, si no hay prueba. El domingo pasado dije que Arnold Schwarzenegger no nació así. No, jamás hubiera. Imagínense su pobre mamá cuando estaba dando a luz a Arnold, si hubiera salido con ese físico. No, yo les decía que Arnold, en las repeticiones de sacar músculo, porque sacar músculo duele, hermanos, seguro decía 9 y 10, y hasta que, hermanos, el sudor caía y le dolía para que ese músculo se fuera desarrollando. En medio de la dificultad, en medio de la crisis, en medio de la prueba, hermanos, hay valores que salen. Y aquí el apóstol dice que Dios mismo se va a encargar en sus propósitos. Número 1, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, os perfeccione. En la Nueva Versión Internacional, os restaure. Yo también quise buscar, hermano, un poco más de información. Y esta palabra perfección es un verbo griego que dice catartice, más bien catartesei. Perfección en griego, catartesei, se usa para dar a entender restaurar un objeto deteriorado por el uso. Se usa para dar a entender volver
Él mismo os perfeccione o Él mismo os restaure, volver a su contenido original, un vaso. Eso implica perfección, eso implica restauración. Mire qué dice Jeremías, hablando acerca de esto y poniendo como ejemplo al pueblo de Israel. Jeremías capítulo 18. Palabra de Jehová, del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Mire que estaba haciendo una vasija y de pronto la vasija se hizo barro, se echó a perder en su mano. Y volvió e hizo otra vasija, o más bien dice, y volvió y la hizo otra vasija con el mismo barro, según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros, manantiales, así somos nosotros. Si la vasija pudiera hablar, hermanos, cuando el alfarero está a punto de meterla al fuego, diría la vasija: ¡ay, no! De hecho hay una o dos canciones de esto, ¿verdad? Tú el alfarero, yo barro soy. Este hombre, Alex Campos, colombiano, habla del taller del maestro, donde él me lleva y donde yo no quiero. Y dígame que usted y yo entendamos que Dios, a través de los problemas, a través de la crisis, a través de la dificultad, nos va a perfeccionar, nos va a volver a tratar de restaurar. Le decía a los hermanos hoy por la mañana que en la película que Gibson hizo, en la película La Pasión, yo sé que mucha gente llora porque que verdad, ver aquel personaje, todo. Pero a mí la escena que más me marcó, y fue cuando yo estaba haciendo pucheros, hermano, estaba en un puro puchero porque todavía no había reventado el dique. Pero cuando se me vinieron las lágrimas y todas las obras de la carne aparecieron, hermano, después de que reventé el dique, fue en el momento que yo vi el personaje que hace María, ¿verdad? Ella está imaginando cuando ella al niño lo juntó, que se cayó, ¿verdad? Como cuando un chiquito se cae, estaba imaginando en toda la trama. Y entonces ella toma un atajo, porque el personaje va, ¿verdad?, ahí siendo golpeado y todo, y toma un atajo, y Juan le ayuda. Y entonces en un momento, cuando llega al atajo, para tratar de, ¿verdad?, ver a su hijo, llega al atajo, ella, no sé, en un momento la guardia se descuida, y entonces ella le dice: hijo de mi alma. Ahí sí, en esa escena, más que le ponen, ¿verdad?, esa música, esa escena. Y entonces el personaje ahí ensangrentado, lleno de hematomas, se levanta y le dice: madre, ¿ves como yo puedo hacer nuevas todas las cosas? Yo digo que Gibson, si no es creyente, algún creyente le habló de esta gran revelación, porque en realidad Dios con usted y conmigo lo que ha hecho es recrear. ¿O es que acaso San Pablo dice: de modo que alguno está en Cristo? ¿Qué dice Pablo? Nueva criatura es. Nuevos, hermanos. Y cuando el apóstol Pedro dice que Dios nos va a perfeccionar, yo no le estoy diciendo que por medio de las pruebas, porque si no serían obras, usted gana la salvación. No le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que la prueba perfecciona. Voy a tratar de tomar el ejemplo porque yo hace unos 3, 4 meses tuve que tomar una vacación. Yo estaba ya colapsado. Me dijo Douglas, el doctor: pastor, usted lo que menos necesita, perdone pastor, pero lo que menos necesita en este momento es Biblia. Usted necesita irse a un lugar donde no se le hable de culto porque usted está colapsado. Yo tenía una contorsión acá en esta parte y tenía dolores por todas las articulaciones. Me dice usted 2 cosas: una vacación y la otra es ejercicio. Seguí la prescripción del médico, hermano, y entonces el primer día, por mi casa hay una pista grande, 440 metros mide. El primer día, digo yo, voy a comenzar para hacer caso al médico. Y entonces me fui y le di 3 vueltas.
a esta pista, yo de vuelta, pero hermano, déjeme informarle, no le digan a nadie, eso sí, déjeme informarle, que el segundo día le di ya no 3 vueltas, le di 4, y así sucesivamente. Llegó un punto donde yo estaba corriendo, ni siquiera caminando, corriendo 15 vueltas seguidas en 40 minutos, bien traqueteado, como de 15 vueltas, hermano. 10 vueltas a 440 metros son 4 kilómetros, 4.400 metros. O sea que estaba corriendo 6 kilómetros entre lo que tal vez así, hermanos, al principio duraba quizás lo mismo en 4 vueltas caminando. ¿Sabe qué es lo que le estoy dando a entender? Lo que le estoy dando a entender, hermano, es que la perfección física, si podemos poner ese ejemplo, la calidad del mejor jugador del mundo, ¿verdad? Messi, en este momento, la calidad de él no es porque él está ahí, hermanos. Como es el mejor jugador del mundo, está ahí en una tina, metido todo el día en agua. Mire, si estuviera todo el día metido en agua se pone baboso, como, ¿verdad? Como un delfín. No. Dicen que en esto la Masía, que es el club del Barcelona, donde tienen a estos jugadores desde pequeños, de la edad de 12 años, hermanos, le están desarrollando los músculos. Yo soy una persona pequeña, pero si usted le ve las piernas, tiene, hermano, unas piernas perfectas en el ámbito del fútbol, porque la crisis, la dificultad da por resultado eso. No tengo yo potestad sobre la vasija de barro. Muchas veces Dios, hermano, usa la prueba, usa la lucha, usa la dificultad para, a veces permite, Señor, pero si yo no generé este problema. Hablando acerca de relaciones interpersonales, a veces no será que Dios está permitiendo que entraras a ese remolino para ver. Aleluya. Porque muchas veces, hermanos, reaccionamos. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Fray. Muchas veces reaccionamos nosotros mal. Y entonces, dice el apóstol Pedro acá en la escritura, que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, número 1, os perfeccione. Y ya ese aspecto está. Él, hermanos, nos va a nosotros a restaurar a su estado original. Sabio Salomón dice: esto he visto, que el hombre, Dios hizo al hombre recto, hizo al hombre perfecto, pero Él fue el que buscó. Y entonces Dios, hermano, va a utilizar esta parte de la prueba, de la lucha, para sacar el valor en nosotros de ser un ciudadano mejor, un hijo mejor, un cristiano mejor. Ya las personas que han pasado años o hemos pasado años sufriendo persecución, injusticia, sufriendo un montón de cosas, hermano, ya la persona madura en Dios y va a alcanzar un poco de perfección en su carácter como cristiano. Número 2, dice el mismo: perfeccione, os afirme. O sea, según la Nueva Versión Internacional, los hará fuertes. Los hará fuertes, o los consolidará. Tal vez usted ha visto estos videos que dan, documentales que dan de un hombre que levanta un carro, hermanos. Bueno, no es que nació así, es que el hombre ha generado eso a puro ejercicio, a puras pesas y todo. Desarrollan el cuerpo. Los boxeadores, hermanos, tienen el potencial de estar peleando y peleando, porque a través del sacrificio, del ejercicio, de la crisis, de la dificultad, ellos se hacen fuertes, se hacen consolidados. Esta palabra afirme también viene del verbo griego esterexei. Es el mismo verbo que usó Jesús cuando le dijo a Pedro: Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Recuerda que usted, hemos leído que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, vas a entrar al fuego de la prueba.
Y les decía el otro día, hermanos, que en realidad Pedro no perdió la fe porque él supo reaccionar. Y una vez de que Pedro negó al maestro, dice la escritura que estando Jesús en el patio, ahí donde estaban golpeando, y Pedro a lo lejos lo miró y dice que salió afuera y lloró amargamente. Pero hermanos, Pedro en esa prueba, en esa dificultad, aunque se parezca que él falló humanamente, parezca que él perdió, no perdió, porque Jesús le dijo: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y tenemos el escritor, hermano, de estas cartas que nos habla del sufrimiento. Tenemos una persona que la historia dice que Pedro murió crucificado boca abajo. Eso dice la historia, por el imperio romano. Pedro fue uno de los mártires del Señor, y el mismo que dice: no se sorprendan por el fuego de prueba que les ha sobrevenido, está diciendo acá: Dios o Jesús mismo los va a usted a hacer firme, los va a afirmar, los va a consolidar a causa de la prueba. 3, él mismo dice ahí: los fortalezca. El primer aspecto es que Dios nos va a perfeccionar. 2, nos va a afirmar. Y tercero, nos va a hacer firmes. También del griego esternosei, que significa firmeza, que significa equipamiento para el servicio activo. Por eso el apóstol dice a los hebreos: a fin de que no os hagáis perezosos, Hebreos 6:12, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. ¿Se fortalece un flojo, hermano? ¿Se fortalece una persona? No. Se fortalece una persona, hermano, que un triunfalista. Mire, se dice que los hijos de papi, ¿verdad? Esas personas que les dan todo, que van camino al fracaso. Hay una posibilidad muy fuerte que cuando un hijo no se esfuerza, cuando a un hijo no se le demanda, cuando no se le dan responsabilidades, tiene la mayor posibilidad de ser una persona, hermano, que tenga dificultades en el futuro. Es como el águila, ¿verdad?, que expulsa a los aguiluchos, que los incita a que ellos salgan a la realidad de cazar, a la realidad de volar, para que sus alas sean fortalecidas. Dice Proverbios 24:10: si fueres flojo en el día del trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Ay, qué cansado estoy. Ya no puede ni hablar. Ay. Si no se mueve, es que mi hora de levantarme son las 11:02 a las 11 de la madrugada. Flojos, hermanos, flojeras. Una persona que en realidad no quiere participar de. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos dice que del sufrimiento va a salir la fortaleza de Dios. ¿Cómo usted va a pretender ser fortalecido si no va al campo de batalla? Si no ha pasado cosas difíciles en su vida. Y número 4, los establezca. Es el cuarto valor. Él mismo dice, el apóstol Pablo: el Dios de toda gracia los va a ustedes a perfeccionar, los va a afirmar, los va a fortalecer. Y en el cuarto aspecto, los va a establecer. O sea, nos hará estables. Mire esta figura, por favor, de cimientos, de establecimiento en Lucas capítulo 6, versículo 46. Establecer, del verbo griego también temeliosei, que significa raíz, significa cimiento. Lucas 6, 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa. Acá estas dos palabras: semejante es al hombre que al edificar una casa, ¿qué hizo? A ver, ¿qué hizo? Cavó, ¿y qué más? Y ahondó. Nosotros hace unos años quisimos bendecir a un hermano. Él vivía en una galera de latas, literalmente un tujurio. Y entonces decidimos ir a hacerle una casa a Orlando, al hermano Orlando, allá en San Isidro, Cucaracha. Pero de ahí, hermanos, imagínense que el director de la obra era yo. Y yo era el peón de Chico Solano. Chico Solano era
¿verdad? El arquitecto de la obra, imagínense. Con mucha pasión recogimos dinero, hermanos, y fuimos con mucha pasión. Y entonces cogimos una pala, y ahí yo puse la pala y la puse parada y le metí el pie y se fue la pala al más rico y saqué, hice un hueco ahí como de 25 centímetros con la pala. Y así, hermano, pusimos las basas. En ese tiempo se usaban unas cosas que se llamaban basas. Es un tuco ahí como de cemento con una varillita. Y encima de esas basas fuimos y pusimos los esquineros. Y ya habíamos puesto, hermanos, la parte de las cerchas y el techo. Y otro día llegamos, hermano, después de que habíamos puesto el techo. ¿Y sabe qué parecía esa construcción? Antes, cuando uno tenía paletas, ¿verdad? Y jugaba a hacer una ventana y la hacía como una cajeta. Estaba la construcción toda cajeteada, hermanos. Le habíamos puesto mucha pasión. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Que nosotros solamente cavamos, nosotros no ahondamos. Y una vida, hermano, superficial. Por eso este verbo de establecimiento, o sea, de cimentar, de echar raíces, temeliosei, significa cavar hondo en la vida espiritual, poner cimientos firmes en la vida espiritual. Hermano, hay gente que por cualquier medio mal modo que le hizo un hermano en un malentendido se va de la iglesia. ¿Qué clase de raíces? Oiga, uno ve en la iglesia cosas extrañas. La escritura dice que usted y yo somos vides, o sea, arbolitos, que Dios nos planta en su huerta, en su casa. Hay gente que Dios viene y lo plantó en manantiales de vida eterna. Yo no sé cómo hace, hermano, eso es algo extraño, se desarraiga solo. Imagínese usted ver un arbolito, que usted lo siembre y que de pronto el arbolito haga ¡pum! Y se salga de donde usted lo sembró. Hay gente así en la iglesia del Señor. Hay gente sin raíces, hay gente sin cimientos, que un mal modo, hermano, los hace cambiar de iglesia. Hay mucha gente que conoce muchas iglesias porque no pueden sobrellevar, hermano, la fricción en medio de la comunidad. La escritura dice que hierro con hierro se aguza, se hace bien hierro con hierro. Y hay gente que no puede, hermano, soportar un mal modo, gente sin raíces, gente sin cimiento. El cuarto aspecto por el cual Dios a nosotros nos establece, hermanas y hermanos, es para que echemos raíces, es para que tengamos cimientos. No necesariamente cavar, sino que hay que ahondar en la vida espiritual, hay que ahondar en la vida cristiana. Y Dios muchas veces usa, hermanas y hermanos, la crisis para que nosotros pongamos cimiento. Porque cuando Jesús habló de esto acá en Lucas, dijo que sin duda los vientos iban a venir, que la tempestad iba a venir. Solamente que uno, hermano, puso la casa como su servidor allá en San Isidro hace años, sin cimientos, y otro, hermano, sí tuvo bases, sí tuvo raíces. Hoy le decía a los hermanos por la mañana que ni en la misma naturaleza, si usted está trasplantando un árbol constantemente, el árbol siempre va a sufrir, hermanos, deterioro. Mire, con solo el hecho yo he visto gente que ha trasplantado palmeras gigantes, como las que hay al frente de Multiplaza. Esas palmeras no nacieron ahí, las llevaron ahí, las trasplantaron. Y aún, hermano, trasplantando una palmera como esas, gigante, grandísima, en el momento que la pasan de un lugar al otro, ella se pone con sus ramas amarillas, se pone extraña, porque el árbol está hecho, hermano, para que con sus raíces pueda arraigarse, pueda cimentarse, pueda estar firme. Vienen los huracanes, hermano, allá en la Florida, y los árboles que se caían eran los árboles viejos. Los árboles nuevos con buenas raíces no los movía nada del huracán que vino ahora. Usted y yo somos árboles. Hay gente, como le digo, yo recibí a este caballero, me dice: pastor, mira, yo necesito conversar con vos. Un hombre con un conocimiento tremendo, hermano, promedios tremendos, estudiamos juntos en el Instituto Bíblico. Y yo le dije: ¿pero qué será? No estaba en nuestra iglesia. Y me dijo, lo primero que me dijo: pastor, estoy cansado, estoy frustrado. He andado por todas las iglesias de Cartago, y en la iglesia que hoy estoy, el pastor, ya me iba a comenzar a hablar más del pastor, yo lo paré. Y sus hijos, hermano, un momento, mira, no, yo creo, le digo, mira, me da pena, pero con todo respeto, no creo que sea el indicado a venir y escucharte. Si tienes algo contra tu pastor, creo que es más justo que vayas y hables con él. Pero, hermanos, una persona llena de conocimiento que no tiene raíces,
que anda pasando de un grupo al otro, de una religión a otra. Por eso se hacen religiosos, porque no tienen cimientos y abortan. Y el propósito de Dios es que por la lucha, por la prueba, por nosotros, hermano, el fuego, nos establezcamos y echemos raíces como un árbol, como dice la Escritura, para ser como árboles plantados que estamos junto a corrientes de aguas, que su hoja no se pone seca, sino que su hoja estará verde y vigorosa, y nadie, pero nadie, nos podrá, hermanos y hermanas, robar estos valores, donde el apóstol Pedro dice que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo, dice el apóstol Pedro, nos perfeccione, Él mismo nos afirme, Él mismo nos fortalezca y Él mismo nos establezca por causa, hermano, de la aflicción, por causa de la lucha. De ahí salen mujeres y hombres fuertes en los caminos del Señor. Levante sus manos, yo quiero bendecir su vida, y que como árbol plantado junto a corrientes de aguas, usted sea una persona establecida en Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros con nuestra actitud de levantar las manos, lo que decimos es: nos rendimos delante de ti. Y te pedimos, Señor, que si en alguno en este momento hay dificultad, hoy tú hayas hablado a sus corazones. Señor, no aceptaremos estas falsas enseñanzas de triunfalismo, de ministros que están ofreciendo a las personas prepararse para vivir en esta tierra, que le están diciendo a sus ovejas que tu propósito es que seamos multimillonarios y que nada está mal. Pero cuando llegamos a la realidad de la vida, es otra la situación. Y yo te pongo a tu pueblo en tus manos de amor, en tus manos de misericordia, para que el Dios de toda gracia, como dice Pedro, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos establezca, Él mismo nos perfeccione, Él mismo, Señor, nos fortalezca, Él mismo, Señor, nos haga fuertes, Señor. Así, Padre de la gloria, como es tu deseo, que al salir del campo de batalla, Señor, salgamos, Señor, entrenados y fortalecidos para caminar en esta vida como peregrinos y extranjeros hacia una eternidad con Dios. Yo oro, Señor, por aquellos que están sufriendo. Escúcheme, no siempre será, porque Pedro dice por un poco de tiempo, no siempre será ese sufrimiento. Usted saldrá de ahí, y aún como Job diciendo: aunque me quitares la vida, aunque me matares, en ti esperaré. Yo le bendigo, que el Señor le dé fuerza si usted está en alguna dificultad, porque esta verdaderamente es la realidad del Evangelio. Póngase en pie, bendiga a su hermano que está a la par, ponga la mano en su hombro, bendiga. Esperamos la prédica le haya sido de mucha bendición. Le esperamos en el siguiente mensaje de la palabra de Dios a cargo del pastor Ronald Garita, pastor principal del Auditorio Manantiales de Vida Eterna Cartago, y sus invitados.